Bienvenidos a todos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los operadores aritméticos. ¿Qué son los operadores aritméticos? Los operadores aritméticos básicamente son símbolos, ¿sí? Son símbolos que van a representar cálculos como ya sea la suma o por ejemplo la multiplicación u otros que ahora vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los operadores que vamos a utilizar en Python? ¿Cuáles son los operadores aritméticos? Son estos. ¿Mm? Son estos que acá representamos en este cuadro. Por ejemplo, como dijimos, son símbolos. Por ejemplo, este símbolo representa al cálculo de suma. Este otro símbolo representa a resta, este otro símbolo a multiplicación. Entonces empecemos a ver uno por uno. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una suma en Python, tendríamos que utilizar este operador, ¿sí? Este símbolo, que es básicamente el símbolo de más, ¿sí? Este operador básicamente va a representar el cálculo de una suma. Entonces, si nosotros iríamos a Python y quisiéramos hacer un ejemplo de esto, ponemos una variable en Python que se llame suma. Se puede llamar de cualquier nombre, obviamente, porque es una variable, pero nosotros, por ejemplo, le ponemos suma. Y dentro de esta variable vamos a poner el número 3, el operador de suma, y el número 2. Obviamente, esto es 3 más 2, que obviamente el resultado sería 5. ¿Sí? De esta manera, básicamente utilizamos el operador de suma. Entonces, si ustedes quieren hacer una suma en Python, utilizan este operador. Simple y sencillo, y así lo van a hacer con las siguientes, o vamos a trabajar básicamente de la misma forma, con diferentes símbolos en las otras operaciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una resta en Python, vamos a utilizar este símbolo, que es básicamente un guión, ¿sí? Entonces, ponemos como ejemplo en Python la variable resta, ¿sí? Declararíamos una variable que se llame resta, y dentro de esta variable pondríamos el número 4, el guión, que es básicamente el operador de resta, y el número 7. Esto básicamente es 4 menos 7, que obviamente como resultado les debería dar 3. Bien, luego tenemos otro operador que es el operador de multiplicación, ¿sí? Que se representa con un asterisco, como ustedes lo pueden ver. Básicamente, si quisiéramos multiplicar en Python, tendríamos o podríamos hacer lo siguiente. Declaramos una variable, que en este caso se llama multiplicación, y ponemos dentro de la variable, por ejemplo, el número 2, el operador de multiplicación, que como dijimos es un asterisco, y el número 6. Con lo cual estaríamos multiplicando 2 por 6, que obviamente el resultado sería 12. De esta manera podemos utilizar entonces este operador para multiplicar en Python. ¿Sí? Luego tenemos este otro operador que son dos asteriscos. Estos dos asteriscos representan la exponenciación, ¿sí? Con dos asteriscos, con este símbolo de dos asteriscos, podemos hacer exponentes, ¿sí? Podemos hacer exponenciación, esa operación de exponenciación. Entonces, si quisiéramos hacer la operación de exponente, básicamente, pondríamos en Python una variable que se puede llamar, por ejemplo, exponente, y dentro de la variable exponente podríamos hacer 2, el signo de exponente, elevado a la 6. Es decir, que básicamente lo que vamos a estar haciendo es elevar 2 a la 6, que obviamente el resultado sería 64. ¿Sí? Básicamente es la operación de exponenciación. Entonces, si queremos hacer una exponenciación, utilizamos dos asteriscos. Ahora, si queremos hacer una división, lo que vamos a tener que hacer es utilizar el operador de la barrita, ¿sí? La barra. Básicamente con la barra podemos hacer una división. Si queremos hacer un ejemplo, podemos poner, por ejemplo, en Python una variable que se llame división, y en este caso estaríamos dividiendo dentro de la variable el número 3,5, la barrita de división, ¿sí? El operador de división, y el número 2. Esto básicamente significa 3,5 dividido 2, que obviamente como resultado les va a dar 1,75. Como ustedes pueden ver, esta división normal le está arrojando un resultado en números decimales, ¿sí? Eso es muy importante porque luego vamos a tener otro operador aritmético que es la división entera.
Entonces, la división normal les arroja el número, o les puede arrojar, por ejemplo, el número con decimales, ¿sí? Es una división normal. Ahora, tenemos otro operador aritmético que se va a representar con dos barritas que se llama división entera. Básicamente, esta división entera les va a arrojar, como dice el nombre, un número entero. Bien, entonces, si nosotros queremos hacer en Python una división entera, lo único que tenemos que hacer es utilizar este operador aritmético de dos barritas. ¿Sí? Como ejemplo, podríamos poner acá una variable, que acá no está, perdón, no está escrita, pero por ejemplo ponemos una variable que se llame división entera, ponemos un signito de igual y dentro de esa variable ponemos los siguientes datos. El 3.5, dos barritas que representan el operador aritmético de división entera y el número 2. Esto básicamente sería 3.5 dividido 2 y el resultado que le vas a arrojar, la operación en este caso, va a ser de 1. Como ustedes pueden ver, le va a dar un resultado entero, ¿sí? En cambio, en este caso, vemos que los datos son lo mismo. En la división normal, 3.5 dividido 2, y les arroja el número en decimal, 1.75. Acá es 3.5 dividido 2, los mismos datos que acá, y vemos que el dato que nos arroja es 1, ¿sí? Porque básicamente acá hicimos, con este operador aritmético, una división entera. Nos va a dar un número entero. Espero que se haya entendido eso, es muy importante. Luego tenemos otro operador aritmético que se representa con el símbolo de porcentaje, que va a ser el llamado módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo básicamente es el resto que queda de una división, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos hacer una operación de módulo en Python, podríamos escribir una variable que se llame módulo. Dentro de esta variable ponemos los datos 7, el operador de módulo, y 2, es decir, 7 con este operador y el número 2, básicamente nos va a estar arrojando el resto de la división de 7 sobre 2. ¿Sí? Es decir, nosotros dividimos 7 sobre 2. ¿Sí? El resultado obviamente sería 3, pero queda siempre un resto. ¿Sí? Quedaría un resto que sería en este caso 1. Entonces, el módulo nos va a arrojar ese valor, nos va a arrojar el 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 7, a ver si los hago acá muy a mano alzada. 7 dividido 2, ¿sí? Es 3, 3 por 2 es 6 y acá nos quedaría 1, ¿sí? Entonces básicamente el módulo es eso, el resto, esto, el 1, ¿sí? Entonces, recapitulando para que se entienda y lo repito de vuelta, el módulo nos da o nos devuelve el resto de la división entre dos operandos, ¿sí? En este caso el ejemplo fue entre 7 sobre 2, el módulo nos va a devolver el número 1, porque es el resto. Espero que se haya podido entender eso, ¿sí? Y estos son básicamente los operandos, los operadores aritméticos, perdón, que podemos utilizar en Python, ¿sí? Ahora bien, estos operadores aritméticos tienen una jerarquía, o mejor dicho, cuando uno realiza una operación en Python, hay que respetar una jerarquía, ¿sí? Uno hace varias operaciones en Python y van a haber, digamos, operaciones que se van a realizar primero que otras. ¿Y cuál es la jerarquía de estas operaciones? Es la siguiente. Lo primero que se va a realizar cuando uno está haciendo una operación en Python va a ser aquellos datos que estén encerrados entre paréntesis. Eso se va a resolver primero, ¿sí? Luego va a seguir aquellos datos que tengan una exponenciación. Eso se va a resolver segundo. Y luego van a seguir aquellas operaciones que tengan, o aquellos datos que tengan multiplicaciones y divisiones. Y finalmente se van a resolver aquellas operaciones que sean de suma y de resta. Esta es la jerarquía que se respeta en Python en las operaciones. Así que tenganlo en cuenta cuando ustedes empiecen a hacer, digamos, operaciones en Python. Tengan en cuenta que lo primero que se va a resolver, siempre que lo haya, va a ser las operaciones que estén en paréntesis. Luego le va a seguir aquellas que tengan una exponenciación. Luego le van a seguir aquellas que tengan multiplicación y división. Y finalmente suma y resta. ¿Sí? Una vez dicho todo esto teórico, pasemos directamente a lo práctico, que es en donde vamos a entender todo esto mejor. Bien, ahora vamos a hacer la parte práctica. Para esto vamos a abrir nuestro idle de Python, vamos a crear un nuevo archivo y a este nuevo archivo lo vamos a guardar con control más S. Bien, en este caso yo lo voy a guardar bajo el nombre de
operadores, ¿sí? Aritméticos. Bien, .py. Una vez que lo guardo, empezamos a escribir nuestro código. Vamos a empezar a hacer primariamente, lo que vamos a hacer es declarar dos variables. Una variable que se va a llamar número 1, que va a contener en su interior el número 50. Y otra variable que se va a llamar número 2, que va a contener en su interior al número 10. ¿Perfecto? Luego de esto vamos a empezar a declarar variables que van a contener operaciones, ya sea de suma, resta, multiplicación, división, etc. ¿Sí? Entonces declaramos otra variable que se va a llamar suma. Vamos a poner el signo de igual, diciéndole a la variable que estamos, o que se prepare la variable para guardar un dato. Y dentro de esta variable, miren esto, vamos a almacenar la variable número 1. Ponemos el operador aritmético de signo más y almacenamos la variable número 2. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? ¿Qué hicimos? Básicamente, dentro de esta variable almacenamos a la variable número 1, es decir, a esta, y luego a la variable número 2, es decir, a esta. Entonces, básicamente, cuando ejecutemos el programa y llamemos a imprimir a esta variable suma, lo que va a pasar o lo que va a hacer el programa es, básicamente, sumarnos esta variable número 1, que contiene en su interior al tipo de dato numérico número 50, más a la variable número 2, que contiene en su interior al número 10. Es decir, que básicamente cuando llamemos a imprimir a esta variable suma, el programa nos va a ejecutar la suma de número 1 más número 2, que básicamente va a ser 50, porque la variable número 1 contiene el número 50, más 10, porque la variable número 2 contiene al número 10. ¿Se entiende? Esto es lo que vamos a estar haciendo y lo vamos a hacer con, básicamente, con otros tipos de operaciones, con más variables, ¿sí? Entonces, otra variable que podemos poner acá va a ser resta, ¿está bien? Y vamos a poner número 1, pero en este caso le vamos a cambiar el operador por el signo de menos, ¿sí? Número 1 menos número 2. Entonces, en esta variable, cuando la llamemos a imprimir, nos va a restar el número 1, ¿sí? Es decir, la variable número 1 que contiene el número 50 menos la variable número 2 que contiene el número 10. ¿Se va entendiendo la idea? Entonces, así lo va a ir haciendo el programa cuando llamemos a imprimir a esas variables. Ahora podemos poner, por ejemplo, otra variable que se llame multiplicación, ¿sí? En este caso, vamos a cambiar entonces el operador aritmético. No va a ser el signo más, va a ser en este caso, como ya habíamos dicho, el signo de asterisco. ¿Sí? Es una multiplicación. Ahora podemos poner otra variable que se pueda llamar, por ejemplo, división. ¿Sí? Y en este caso, básicamente, cambiamos el operador aritmético y le ponemos la barrita, que representaba a la división. Entonces, básicamente, vamos a estar dividiendo, cuando llamemos a imprimir esta variable, la variable número 1, es decir, el 50, sobre la variable número 2, es decir, el 10. Es decir, básicamente vamos a hacer 50 dividido 10. ¿Sí? Ahora podemos declarar otra variable, que puede ser, por ejemplo, la exponenciación. ¿Sí? Entonces ponemos exponente, pongamos directamente, exponente, ¿sí? Y, exponente, y hacemos básicamente, o ponemos en su interior las dos variables, y como habíamos dicho, el operador aritmético de exponente era básicamente 2 asteriscos. ¿Sí? Luego hacemos otra variable que puede ser, por ejemplo, una división entera. Ponemos en este caso división entera. Recuerden que las variables, cuando uno declara las variables, cuando veíamos las reglas de las variables no pueden tener espacios. Entonces ponemos ahí división entera. Dentro de esta variable de división entera vamos a poner esas dos variables, esta y esta, y le cambiamos el operador. Básicamente vamos a poner el operador de la división entera, que como habíamos visto en la parte teórica eran dos barritas, ¿sí? Y luego ponemos el módulo, ¿sí? Que nos está quedando, el último operador aritmético. Ponemos la variable o una variable que se llame módulo.
Y dentro del módulo vamos a poner esas dos variables y le vamos a cambiar el operador aritmético, ¿sí? El símbolo, que como dijimos, el símbolo del operador aritmético módulo era básicamente el símbolo de porcentaje. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora entonces? Vamos a llamar a imprimir a todas estas variables. Vamos a llamar a imprimir a suma, a resta, a multiplicación, a división, a exponente, a división entera y a módulo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con un print. Ponemos print, entre paréntesis ponemos suma. ¿Sí? Luego ponemos otro print. Entre paréntesis vamos a poner, obviamente, resta. Vean que el nombre de las variables, cuando las llamemos a imprimir, sean las mismas, ¿sí? Que sean todos los mismos caracteres. Bien, un carácter de más, por ejemplo, una mayúscula o lo que sea, cambia totalmente todo y le va a saltar un error. Ponemos luego otro print, entre paréntesis, vamos a mandar a llamar a la variable llamada multiplicación, ¿sí? Luego ponemos otro print y vamos a mandar a llamar a la variable que se llama división. Y así sucesivamente, ¿sí? Ustedes lo pueden ir haciendo más rápido. Luego ponemos otro print y vamos a llamar a la variable que se llame exponente. Otro print, entre paréntesis, recuerden. Y llamamos a la variable que se llama división, ¿sí? División entera. Y finalmente ponemos otro print y mandamos a llamar a la variable que se llama módulo. Bien, una vez terminado con esto, vamos a guardar esto con control más S y lo vamos a ejecutar con el F5. Vamos a ver qué es lo que nos sale, ¿sí? Ejecutamos y como ustedes pueden ver, básicamente el intérprete de Python me mandó a resolver estas operaciones, ¿sí? Como pueden ver, lo que hicimos fue, primero, mandamos a llamar a la variable, voy a utilizar mi indicador, ¿sí? Mandamos a llamar a la variable suma, que contenía el número 1 más el número 2. Es decir, sumamos básicamente 50 más 10, ¿sí? Porque la variable suma contenía la variable número 1, que vale 50, más la variable número 2, que vale 10. Entonces hicimos 50 más 10 y nos dio, como pueden ver, 60, ¿sí? Luego hicimos la resta de la variable número 1 menos la variable número 2, que básicamente fue 50 menos 10, que obviamente nos dio el resultado de 40. Luego hicimos o mandamos a llamar a la variable multiplicación, que básicamente multiplicamos la variable número 1 por la variable número 2, es decir, 50 por 10, con lo cual nos dio 500. Está perfecto. Luego mandamos a llamar a la variable a la variable división, que contiene a la variable número 1, variable número 2, es decir, que lo que hicimos fue 50 dividido 10, y como ven el resultado nos dio 5. Y como pueden ver ustedes, acá el resultado de esta división, que es una división normal, nos refleja los decimales, ¿sí? Por eso es 5.0. Entonces nosotros, para que no nos aparezcan la parte decimal, utilizamos la división entera. Y vamos a ver cuál es el resultado que nos da la división entera. Luego mandamos a llamar a la variable llamada exponente, ¿sí? Esta que está acá, que básicamente hizo la exponenciación, digamos, del número 1 sobre el número 2, ¿sí? Elevado al número 2, es decir, 50 sobre 10, y nos dio este número muy grande, ¿sí? Muy grande. Luego mandamos a llamar básicamente a la variable llamada división entera, ¿sí? Que contenía a la variable número 1 y la variable número 2, y básicamente lo que hizo fue dividir 50 entre 10, y como es una división entera, pueden ver ustedes que el número que nos dio es solamente 5, es decir, nos dio el número entero, sin ninguna parte decimal, porque eso les indicamos, básicamente, con estas dobles barritas, que es una división entera, que nos mande o que nos dé resultado con un número entero. ¿Perfecto? Y luego pasamos a llamar a la variable llamada módulo, que es esta que da acá, ¿sí? Con lo cual, los que nos tiene que saltar acá, o los que nos tiene que decir el programa, es el resto que queda entre la división de 50 sobre 10, ¿sí? El resto de la división entre 50 y 10 es básicamente 0, ¿bien? Porque 50 dividido 10, ¿sí? Va a ser en este caso 5, y como resto nos queda 0, ¿sí? No queda nada como resto. Entonces, básicamente lo que se refleja acá en este módulo
Bien, lo que nos refleja el programa es ese resto de esa división entre 50 sobre 10. Y este resto básicamente es 0. Por eso acá les aparece 0. ¿Sí? Eso lo vimos en la parte teórica. Y esto es básicamente. Bien, espero que se haya podido entender todo esto y que haya sido un poco claro, digamos, en la explicación, ¿sí?